Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar estos granny square de corazón, fáciles, rápidos y muy sencillos de realizar. Estos grannies funcionan muy bien para hacer suéter, para hacer edredones, bolsos, todo lo que ustedes desean. De mi parte voy a utilizar esta lana que, como pueden ver, es un poco gruesa. Lo mismo voy a utilizar esta lana amarilla que también es un poquito gruesa y para ello voy a utilizar una aguja de 5. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y ahora vamos a subir con 2 cadenas. Entonces 1 y 2 y más la cadena de subida, entonces ya son 3 que representan un punto alto. Ahora dentro del anillo vamos a realizar 2 puntos altos más. Entonces este es 1 y 2. Al comienzo es como hacer un granny square normal, clásico. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y dentro del anillo vamos a realizar 3 puntos altos. Entonces vamos 1, 2, 3. Ya vamos 2 grupitos, hay que realizar 4. Ahora 2 cadenas de separación y dentro del anillo mágico vamos a realizar 3 puntos altos. Aquí vamos con 1, 2, 3. 1, 2, 3, nos falta un grupito, 2 cadenas de separación y dentro del anillo mágico 3 grupitos más, perdón, 3 puntos altos más. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenitas de separación y ahora voy a cerrar aquí mi anillo mágico. Y aquí en las primeras 3 cadenas que hicimos, aquí vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como nos queda la primera parte, o sea, esta. Ahora me voy a dirigir a este espacio con un punto deslizado. Entonces voy con punto deslizado acá y con otro punto deslizado para llegar a la esquina. Y en la esquina vamos a trabajar igual que un granny square. Vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Dentro del mismo espacio vamos a realizar, vamos a realizar 3 puntos altos. Voy 2, 3, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio realizamos 3 puntos altos. Entonces vamos 1, 2 y 3. Ahora me dirijo a esta esquina y vamos a realizar exactamente lo mismo, 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Dos cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Y así de igual manera voy a realizarlo en esta parte y en esta parte. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué aquí a mi final y en las 3 cadenas que realizamos al comienzo, en la primera me voy con un punto deslizado. Entonces aquí ya hicimos 2 vueltas de punto granny. Entonces hicimos 2 vueltas. Ahora me voy a dirigir a esta esquina nuevamente con un punto deslizado para entrar aquí.
Y lo que voy a hacer aquí es exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hacer esta parte. Entonces aquí son 3 cadenas de subida. Dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Ahora voy a dirigirme a esta parte y voy a realizar 3 puntos altos. Entonces vamos 1, 2 y 3. Aquí voy a sacar solo por 2 y dejo estas dos pendientes para hacer el cambio de color. Bueno, entonces voy a utilizar el color amarillo. Lo que voy a hacer es un nudo corredizo. Entonces hacemos esto, apretamos muy bien nuestro nudo y aquí como dejamos pendiente las dos, dejamos pendiente estas dos, entonces ingreso acá y voy a ingresar ahora mi color amarillo. Entonces aquí vamos a cortar este hilito y vamos a hacer un nudo de seguridad para que no se nos suelte nuestro trabajo. Listo. Aquí toca esconder muchos hilitos para que quede bien bonito nuestro trabajo. Entonces aquí ya colocamos nuestro amarillo y nos vamos a dirigir a este espacio y vamos a trabajar de igual manera. Vamos a esconder este color amarillo y vamos a trabajar una esquina normal. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y de igual manera aquí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos esta parte. Entonces así vamos. Ahora aquí no cerramos sino dejamos 2. Dejamos así 2 para nuevamente hacer el cambio porque vamos a hacer esta partecita de acá. Entonces dejo aquí pendiente. Voy a tomar mi hilo morado, hacemos un nudo deslizado y entonces aquí antes de cerrar esta cadena, este punto alto, siempre los dejo con 2. Ingreso nuestro hilo y así queda. Aquí debemos de cortar el amarillo y vamos a hacer el nudito para asegurar nuestro trabajo. Y así es como nos queda. Ahora en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces escondemos este hilito y aquí vamos a realizar 3 puntos altos. Entonces vamos 1, perdón, vamos 1, 2 y 3 y dejamos el último, el último sin cerrar para hacer cambio porque tenemos que cambiar nuevamente a amarillo. Entonces lo dejo ahí pendiente y voy a tomar mi hilo amarillo. Hacemos nuestro nudo deslizado, apretamos
Y ahora me dirijo nuevamente aquí, tomo las dos cadenitas sin cerrar la última cadena, perdón, el último punto alto, ingreso con este y voy a cerrarla con este. Lo cerramos acá y así es como nos queda. Y aquí vamos a hacer el nudito para asegurar nuestro trabajo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que realizamos aquí. Vamos a iniciar con el color amarillo. No cortamos el morado. Ahora sí podemos trabajar y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos altos. Vamos escondiendo todas estas lanitas. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Y vamos aprovechando a esconder todos esos hilitos que quedan pendientes. Entonces 1, 2 y 3. Entonces ya como se dan cuenta, realizamos esta parte. Ahora nos falta acá. Aquí nuevamente cerré el último punto alto, tengo que dejarlo pendiente, entonces vamos a hacerlo y lo dejo así. Lo dejo pendiente y vamos a tomar el color morado nuevamente. Vamos a realizar un punto deslizado y vamos a ingresar a cerrar nuestro punto alto. Y aquí nuevamente vamos a cortar nuestro color amarillo y vamos a realizar un nudito para asegurar nuestro trabajo. Ahora me voy a dirigir al próximo espacio con el color morado y vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces me dirijo aquí, vamos con 1, 2 y 3. Ahora me dirijo a esta esquina y vamos a hacer la esquinita respetando esta esquina. Vamos a hacer una esquina con el mismo color morado. Entonces vamos 3 puntos altos. Dos cadenas de separación. Y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí lo dejo en stand-by porque vamos a realizar esta partecita de acá. Entonces nuevamente vamos a cambiar con nuestro color amarillo. Dejamos pendiente de cerrar este punto alto. Nos vamos con un punto, perdón, con un punto deslizado. Ingresamos aquí a las dos cadenas sin cerrar el punto alto y lo vamos a cerrar con este color amarillo para que la transición de color se vea mejor. Y aquí vamos a cortar nuestro color morado y vamos a hacer un nudito de seguridad para que no se nos vaya a soltar nuestro trabajo. Entonces aquí simplemente es hacer 3 puntos altos.
1, 2, 3. Y ahora aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Cadena de seguridad. Entonces aquí está la parte del corazón. Entonces aquí nos vamos a ir con punto deslizado hasta llegar aquí a la esquina para iniciar a hacer las vueltas que ustedes necesitan. Entonces aquí disculpen, no voy a hacer un nudo de seguridad, perdón, sino simplemente cadena de seguridad, sino nos vamos con punto deslizado hasta llegar a nuestra esquina. Hasta acá. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es trabajar nuestro granny como lo trabajamos normalmente. Entonces subimos con 3 cadenas. Vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo espacio porque estamos trabajando nuestra esquina, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio trabajamos 3 puntos altos. Nos dirigimos al próximo espacio que sería este y igual 3 puntos altos. Este es como un granny square clásico normal, entonces se trabaja de igual manera. Aquí dentro de este espacio que no se ve muy bien, aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Dentro de nuestra esquina vamos a hacer nuevamente una esquina. Vamos a hacer nuestra esquina, son 3 puntos altos. Vamos 1, 2, 3, 2 cadenas de separación dentro del mismo espacio, 3 puntos altos. Aquí dentro de este espacio trabajamos 3 puntos altos, como se trabaja un granny normal. Y aquí en este espacio 3 puntos altos. Y así es como nos va quedando. Entonces vamos a seguir aquí 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos, aquí 3 puntos altos, 3 puntos altos, aquí de igual manera como trabajamos las esquinas, 3 puntos altos, 3 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final y me voy a ir con un punto deslizado aquí en las 3 primeras cadenas. En la primera que realizamos al comienzo y me voy con un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora, si ustedes desean hacer otra vuelta, simplemente nos vamos con punto deslizado hasta llegar a nuestra esquina y vamos a realizar lo mismo. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos.
Y así nos vamos alrededor de nuestro corazón hasta encontrar la medida que ustedes desean. Recuerde que pueden hacerlo con los colores que ustedes desean y creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver este tutorial, por darle like, suscribirse, comentar y compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.